Muy bien, pues nuevos comienzos, nuevas metas. Número 5. Vamos a ir corriendo uno por cada capítulo. Es raro, a veces tenemos 2 o 3 mensajes por capítulo. Pero estamos en Nehemías capítulo 5 y el mensaje número 5. Y el título es El peligro desde adentro. No sé si hace 2 semanas os acordáis del mensaje. Ya todos hemos dormido desde entonces, pero fue el enemigo de afuera. Hoy vamos a hablar del enemigo de adentro, desde adentro, como una enfermedad o un cáncer. A veces los enemigos no están afuera, sino dentro de nosotros. Igual en una ciudad, un pueblo, un cuerpo o incluso en una iglesia. Tenemos que identificar lo que puede causarnos daño, tratarlo y al final erradicarlo. Pues en el capítulo 4 hemos visto cómo Nehemías se enfrentó con esas 2 formas comunes de oposición, el ridículo o ridiculizarles y la amenaza de violencia. Eso lo vimos desde los enemigos de afuera. Nehemías superó la oposición a verlo como lo era. Fue un intento de parar la obra, parar el trabajo. Ahora, Nehemías superó el segundo ataque a no permitir que el desánimo detuviera el trabajo. Los hermanos tuvieron que seguir con la paleta en una mano y la espada en otra y seguir trabajando. En ese capítulo no se menciona específicamente a los enemigos que nos hemos encontrado en los capítulos anteriores, porque ya no están. Este capítulo habla de otro enemigo. Los enemigos del capítulo 4 ya pueden descansar un poquito, porque hemos visto que no podían detener la reconstrucción del muro. Y pues se está logrando por la disensión interna entre el pueblo de Dios. Entonces los enemigos pueden descansar porque aparece aquí otro enemigo interno. Se ha dicho que en una pelea en la iglesia, el diablo permanece neutral y suministra municiones a los 2 lados. Entonces, él está encantado ahí a ver todo esto. ¿Y sabes quién aplaude más cuando las iglesias pelean? Los que son los enemigos de Dios, claro, por supuesto. Y ellos dicen, pues yo sabía que iba a suceder, sabía que con el tiempo suficiente esos cristianos estarían en las gargantas del uno al otro. Y pues en este año 2020, pues ha sido un año de mucha bendición. De verdad, mucha bendición. Ya estamos en el nuevo edificio. Dios proveyó de sobremanera, de manera maravillosa, milagrosa. Y pues de muchas bendiciones, pero también ha sido un año de mucha prueba. El virus que está sacudiendo el mundo, ha cambiado nuestra forma de ser por el momento, por lo menos sí. Pero viene de Dios, sabemos esto. Viene de Dios y podemos dejar que esta prueba nos hace más fuertes y unidos o más débiles y divididos. Entonces, se verá con el paso del tiempo los resultados y depende de nosotros cómo reaccionamos. Nehemías, como líder del pueblo, se enfrenta con pruebas y disensión. Yo creo que este mensaje es perfecto para esos días. Es muy interesante y curioso cómo el Señor arregla todo esto en su tiempo. Lo que los enemigos habían fallado en hacer la disensión entre el pueblo de Dios, logra. Qué mal. Bueno, vamos a ver primero, a ver si esto funciona. Sí, primero la queja de los pobres. Hemos leído los versículos 1 a 5 y pues las quejas de los pobres. Había 3 razones dadas por las quejas. Primero, hubo una hambruna. Hubo un crisis en el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén y alrededor en esa área. Una hambruna posiblemente causada por el gran aumento de la población. Había venido la gente de
de Babilonia, de regreso de cautiverio, y el país quedó superpoblado, y con los que han regresado y sus familias. Y claro, cuando tienes más gente, necesitas más comida, ¿verdad? Los campos habían sido descuidados, estaban reconstruyendo la ciudad, los muros, y no cuidando los campos. Entonces había falta de alimentos, y ahora no había tiempo para la agricultura debido a la construcción del muro. Entonces hubo una hambruna. También otra queja de la gente es que había demasiados impuestos. En versículo 4 había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y pagar impuestos era tan popular en el siglo V antes de Cristo como lo es hoy. Para nada, no era popular. Y en resumen, los persas fueron muy indulgentes con los pueblos en cuanto a su religión, pero nada de gracia en cuanto a los impuestos, hasta el último céntimo. Y pues un comentarista sugiere que la distinción de las hijas en el versículo 5 significa que estaban utilizadas para satisfacer los deseos de los acreedores como pago por sus deudas. Dice aquí, y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y aquí como nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya están. Y pues puede ser que han vendido sus hijas a los que tenían los acreedores. Bien, también otra queja de pueblo, hubo una tasa de interés muy alto, una tasa inapropiada, versículo 5, y algunos de nuestras hijas, y no hemos tenido posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. La ley de Moisés prohibió a un judío, prohibió a un judío prestar dinero con intereses a otro judío. Dice en Éxodo, no lo tengo en la pantalla, pero dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni lo impondrás usura, entonces intereses. No exigirás, dice Deuteronomio, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de combustibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extranjero puedes exigir interés, más de tu hermano, no. Entonces, solo a los extranjeros. Y pues la usura está cobrando intereses por el dinero prestado. Ahí en versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero. Ahí dice que era una centésima parte, eso es 1% al mes, 12% al año, y pues era inalcanzable para esa gente pobre. La prohibición no consistía en cobrar intereses, sino en aprovecharse de las personas que lo necesitaban desesperadamente y a los hijos de Israel. Entonces, vemos aquí una secuencia de cosas. La falta de alimentos adecuados, había hambre. Número 2, la hipoteca de los campos para obtener efectivo a corto plazo, para comprar grano y pagar impuestos. La pérdida, número 3, de los campos que habían sido hipotecados debido a la incapacidad para pagar los préstamos. Y luego 4, la venta de los hijos y las hijas al servicio contratado de esclavitud para la supervivencia. Bien, las familias pobres de Israel estaban siendo tratadas como propiedad, en un juego de monopolio. Entonces los dueños ricos estaban demandando el dinero de los préstamos y la gente, las familias no podían. Estaban trabajando ahí en el muro, en las puertas, y no había dinero. Entonces estaban comprando los dueños no solamente sus propiedades, sino también a sus hijos y sus hijas como esclavos. En aquellos días, si no podía pagar sus deudas,
era normal vender su hijo o su hija, o incluso su esposa, ¿dónde está mi esposa? Para que fueran esclavos. Y por último, si fuera necesario, venderte a ti mismo, ponerte en servidumbre para liquidar una deuda. Ahora, las cosas no son tan diferentes hoy en día. Cada pocos años, cuando se produce una tragedia, un terremoto, un desastre, un huracán, se nos da un vistazo de la codicia del corazón negro, de los que se aprovechan. Su lema es: no dejes escapar ninguna tragedia para enriquecerse. No dejar ninguna tragedia para enriquecerse. Hay que aprovechar. Claro, está lastimada la gente, pero es un momento para hacer negocio. Negocio. Aunque es una tragedia, en las tragedias muchas personas sí se acercan para ayudar. También hay algunos que buscan formas de aprovechar la situación, y las personas que están devastadas, ellos necesitan comida, agua, medicamentos y mascarillas. Y las personas buscan ganar dinero rápido, como buitres alrededor de un animal que está muriendo, ¿verdad? Esos son buitres. Y siempre parece haber algunos que están buscando oportunidades para hacer negocio. Entonces, nada ha cambiado en más de 2000 años. La gente ahí, en ese tiempo de desastre en Israel, 2500 años atrás, lo mismo, el corazón humano sigue igual. Entonces, ese es el primer punto. Y pues las quejas de los pobres, tres quejas. Pero luego vamos a ver la confrontación de los opresores. Nehemías se enfurece justamente, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé en gran manera. Pues hay dos extremos cuando se trata de lo que los cristianos piensan que uno debe hacer con la ira. La ira es muy peligroso. Dios también tiene ira. Y algunos cristianos piensan que toda ira está mal. No voy a ver las manos, pero hay aquellos que piensan de esta manera y estamos reprendiendo y negando su ira. Lo tragamos, lo dejamos, lo escondemos adentro. Algunos van a otro extremo opuesto y dicen que la ira debe expresarse. No sé dónde estás tú, pero la Biblia claramente enseña que la mayoría de las veces la ira es pecaminosa, porque nosotros somos pecadores. Pero la ira puede ser justa. Pablo dice, arreaos, pero no pequéis. Es posible. Jesús se enojó y nunca pecó. Se enojó por la dureza del corazón de los fariseos, pero no pecó. Si nuestra ira, escucha, esa es la diferencia. Si nuestra ira se dirige contra el tratamiento pecaminoso de los demás, y si permitimos que nos mueva hacia medios constructivos para tratar de resolver el problema, entonces puede ser una ira justa. No es egoísta, no es porque me han ofendido, me han hecho mal, sino yo me enfado por ver algo que no es justo. Y pues Nehemías está enojado porque el pueblo de Dios vive sin tener en cuenta la palabra de Dios. Primero, Nehemías se enoja porque las personas ignoran y desobedecen a sabiendas la palabra de Dios. Déjame preguntarte, yo sé la respuesta de mi corazón. ¿Te enojas cuando lees las noticias? Necesito un ayuno de noticias, necesito un sabático. ¿Cómo reaccionas con todo lo que está pasando en el mundo? Pues, ¿sabéis lo que es fatiga de compasión? Fatiga de compasión. Fatiga. Un periodista ha dicho que el deber moral más difícil de nuestro tiempo es que los hombres y las mujeres sigan cuidando. Estamos expuestos diariamente a tanta tragedia humana que experimentamos lo que lo llaman
fatiga de compasión. Mira, está pasando esto en la India, pues se está masacrando a los cristianos en Nigeria, pues los cristianos en Corea del Norte, en la China, y esto está pasando en Latinoamérica. Es que yo no tengo compasión suficiente para todo eso y me fatiga, me cansa. Y pues tantas víctimas de inundaciones y terremotos y guerras y simplemente no tenemos suficiente simpatía que deberíamos tener por tantas pérdidas. Pero aún peor que la falta de la compasión es el otro extremo, la falta de indignación. Muchos de nosotros parece que hemos perdido la capacidad de enojarnos. ¿Me entendéis? O al menos tan enojados como deberíamos estar cuando vemos una injusticia o un pecado o algo que está pasando mal. Bueno, así es la vida. ¿Qué se puede hacer? Y lo excusamos. Hay mentiras, engaños, robos, maldad, pero la indiferencia a las malas acciones, encogerse de hombros, reírse de ello, es un síntoma de una degradación avanzada del sentido moral en nosotros. Y eso tampoco está bien, ¿me entendéis? Deberíamos estar enojados. Cuando los medios de comunicación retratan todo tipo de depravación, impiedad, blasfemias, secularismo y degeneración como saludables, normales y aceptables, y sabemos que no está bien, es pecado. Deberíamos estar enojados cuando figuras de deporte, estrellas de cine, líderes religiosos, personas de la política se involucran en la inmoralidad y hacen alarde de ella. Deberíamos estar enojados cuando los derechos de los culpables pesan más que los derechos de las víctimas. Claro. Y si hemos perdido la capacidad de tener indignación, estoy hablando de ira justa, indignación moral, de estar justamente enojados, algo está mal con nosotros. Yo sé que se puede tener esa fatiga, se cansa, pero deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos y deberíamos pedir a Dios que renueva nuestro corazón cada mañana. Nuevas son tus misericordias. Amén. Dice Lamentaciones. Necesitamos renovarnos en el Señor cada día para no, ¿qué es la palabra? Desensibilizarnos y quedar sin compasión y sin emoción. Pues eso es lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel. Está vendiendo sus hijos y hijas y eso está mal. Nehemías se enoja. También Nehemías ejerce dominio propio. Versículo 7. Entonces lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís entre cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces, a pesar de su intensa ira, nos dice que lo medité antes de hacer algo. Pues yo tengo que aprender de Nehemías. Eso significa, eso es significativo porque la palabra que se usa aquí significa consultar nuestro propio consejo. Entonces quiere decir, dominé mis sentimientos y luego razoné con los nobles. Pensé en ello, en mi mente, y luego hablé con los nobles. Luego consulté conmigo mismo. ¿Tienes problema en hacer esto? Tenemos que parar. Ok, Esteban, un momento. Tranquilízate. Mejor no responder mañana. En otras palabras, tenemos que pensar antes de hablar. Nehemías no se enfurece tanto que no puede tomar tiempo para enfriarse, pensar, orar y luego toma medidas. Ese es el proceso mejor. Amén. Y sobre todo con las redes sociales. Proverbios 16 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No te precipites
alguien saldrá lastimado. Estoy predicando a mí mismo también. Eso es en este punto cuando nos preguntamos, realmente, ¿qué está pasando aquí en esa situación? Estoy muy molesto. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Estoy irritado, pero ¿cuál es el verdadero problema aquí? El problema. Entonces tenemos que meditar y la ira, el enfado es cuando siento que alguien me ha quitado algo. Y pues, ¿qué está pasando aquí? Tengo que meditar y pensar. Y si vamos a seguir el mandato bíblico de ariaros pero no pequéis, estar enojado y no pecar, tenemos que tomar tiempo para reflexionar. Eso es bíblico, hermanos. Dejar la ira inicial, que se calme, para que podamos pensar cuidadosamente sobre los próximos pasos. Entonces, eso es lo que Nehemías está haciendo. Se enfureció, ejerció dominio propio y luego siguió los principios bíblicos. Reprendí a los nobles, a los oficiales, dice ahí en versículo 7. Y pues descubrimos que Nehemías manejó la situación igual como una iglesia debería hacerlo. Como en Mateo capítulo 18, cuando un hermano se enfada o un hermano se ofende, lo tengo aquí en la pantalla. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Pues Nehemías está haciendo esto, está tomando tiempo para orar, meditar y luego habla con los que le ha ofendido. Le ha ofendido. ¿Quién actúa primero en ese versículo? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido. El ofendido tiene que ir a su hermano. No esperes que venga a ti. A lo mejor ni siquiera sabe lo que ha hecho, pero tú has sido ofendido. Mira, hermano, mira, eso ha pasado. Algunos se ofenden, se molestan y nunca lo tratan y luego deja la iglesia esperando que alguien venga a buscarlos. Pero, y puedo decirte algo sorprendente aquí. A lo mejor te sorprende, pero no podemos leer tu mente. No podemos leer tu mente. Entonces, necesitas hacer algo. Jesús enseñó a sus discípulos a ir directamente a las personas con quienes tuvieron problemas. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías tuvo éxito en privado, no lo sabemos con certeza, pero probablemente no, porque el siguiente paso fue hacerlo público. Entonces, Nehemías tuvo una confrontación privada con el culpable, y cuando ignoras este paso, el resultado es a menudo el pecado peligroso y dañino de los chismes. Y de la misma manera, si llega a expresar enojo por otra persona, sus primeras preguntas deberían ser, cuando una persona viene a ti, ¿te has enterado de tal, fulano? ¿Y qué debería ser tu primera respuesta? ¿Has hablado con él o ella sobre esto? Siempre tenemos que ir a la fuente. La respuesta no es seguir con esos chismes, sino, no, tienes que hablar con esa persona. No me digas estas cosas.